La Eucaristía o Cena del Señor. ¿Qué significa este sacramento? ¿Cómo lo entienden diferentes tradiciones? ¿Y cómo debemos aplicarlo? Este es el tercer video de nuestra serie acerca de los sacramentos. Si no viste los dos anteriores, te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestra página de Facebook y busques nuestra serie acerca de los sacramentos, en los que hemos definido qué es un sacramento y cuáles son las diferentes entendimientos o definiciones cristianas de las diferentes tradiciones acerca del sacramento, y también la vez pasada hemos explicado acerca del sacramento universal del bautismo. Hoy vamos a hablar del segundo sacramento universal. ¿Qué quiere decir eso? Del segundo sacramento que es utilizado o aplicado por toda la ecúmene, por todo el cuerpo de Cristo, por toda la iglesia cristiana, indistintamente de la tradición a la cual uno pertenezca. Veremos también que, como en la sacramentología en general, la Cena del Señor tiene diferentes perspectivas y maneras de aplicación, todas estas válidas en cuanto son respuestas al mejor entendimiento que cada tradición tiene de la palabra del Señor. Bienvenido a otra edición de Conversando con Jonah. Bueno, hablemos y empezaremos hoy desde la perspectiva evangélica de la Cena del Señor o la Eucaristía. Rápidamente quiero mencionar que la palabra Eucaristía viene de un término griego que significa acción de gracias o gratitud. Es decir, que el utilizar Eucaristía o utilizar la Cena del Señor o la Santa Cena son realmente términos intercambiables, que están más ligados a la tradición a la que uno pertenece que al significado mismo del acto. Hoy vamos a ver que el significado mismo de la Eucaristía, Santa Cena o Cena del Señor está muy relacionado al entendimiento que uno tiene de la sacramentología y de la soteriología, o la perspectiva que uno tiene acerca de la salvación. Bueno, la comprensión de la Santa Cena desde la perspectiva evangélica está muy ligada justamente a la soteriología o al entendimiento que la tradición evangélica tiene de la salvación exclusivamente por fe y no por obras, cosa que hemos explicado en los anteriores videos a los cuales les refiero, y seguramente hay una tarjetita flotando por aquí arriba que les ayudará a encontrar dichos videos. Bueno, la Cena del Señor es un sacramento establecido por el mismo Jesucristo. Los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas registran a Jesús instruyendo a sus discípulos a participar en la Cena del Señor en memoria de él. Pueden buscar, por ejemplo, Lucas 22, 14 al 23, Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 22 al 25. El evangelio de Juan, si bien registra una serie de sermones de Jesús en el aposento alto antes de la crucifixión, no registra en ese contexto el establecimiento de la Santa Cena. Sin embargo, lo hace de otra manera en Juan capítulo 6, versículos 25 al 58, cuando Jesús está dando un discurso a la multitud después de haber alimentado a los 5,000, y Jesús está enseñando y dice que literalmente Jesús dice que aquellos que quieren ser salvos deben participar de su cuerpo y beber de su sangre para tener acceso a la vida eterna. Por lo tanto, sabemos que el evangelio de Juan también está consciente del hecho de que Jesús estableció la Eucaristía como una manera de conmemorar y de participar en su obra. Bueno, Primera de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 11, 23 al 32, da testimonio de la Cena del Señor como una práctica muy temprana de la iglesia, instruida por Jesucristo mismo. Recordemos que la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, es uno de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, más cercanos a la época de Cristo. Entonces, la carta Primera Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32, donde Pablo explica y dice: yo también les doy lo que yo mismo recibí, que el Señor, la noche antes de ser crucificado, tomó el pan y tomó el vino y dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Y Pablo añade y dice: porque cada vez que se sirven de la copa y comen del pan, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. Esto nos da testimonio de que la práctica de la Cena del Señor, de la Eucaristía, era una práctica llevada a cabo por la iglesia desde los tiempos más tempranos de la fe cristiana, y que además la instituyó Jesús mismo, pues Pablo también, al igual que los evangelios, da fe de que esta es una práctica establecida por el mismo Cristo. Luego, Hechos 2:42 se refiere a la continuación del partimiento del pan por los primeros
discípulos. Es así que la práctica de la Cena del Señor como conmemoración de Jesús fue establecida por el mismo Señor Jesús y seguida por sus discípulos, la Iglesia, desde el mismo principio de la historia del cristianismo. Además de esto, de este hecho de que la Santa Cena fue establecida por Cristo y fue llevada a cabo por los discípulos desde el principio de la Iglesia, todas las tradiciones cristianas estamos de acuerdo en al menos 5 aspectos relacionados con la Cena del Señor. Hay 5 aspectos de la Cena del Señor en las cuales toda tradición cristiana, sea católica, sea ortodoxa de Oriente, sea reformada, sea evangélica, sea luterana, todos, protestante o alguna otra rama de protestantismo, todos estamos de acuerdo en al menos 5 aspectos acerca de la Cena del Señor. Los 2 primeros aspectos ya los hemos explicado hace un momento, que la Cena del Señor fue establecida por Jesucristo mismo y que ésta debe ser repetida y llevada a cabo por la Iglesia por toda la historia hasta que Jesucristo regrese. El tercer aspecto es el aspecto de la proclama en cuanto a la Cena del Señor. La Cena del Señor es una proclama y es una proclama que tiene 3 connotaciones, una connotación pasada, una futura y una presente. La connotación pasada, Millar Erickson la explica muy bien y dice: el acto de tomar de comer del pan, y tomar de la copa es una dramatización del Evangelio, es una exhibición gráfica de lo que la muerte de Cristo ha logrado. Por lo tanto, la Cena del Señor es una proclamación de la obra pasada e histórica de Cristo. Al llevar a cabo la Cena del Señor, la Eucaristía, estamos proclamando la obra salvífica de Cristo en la cruz, algo histórico que ya sucedió. Pero también la Cena del Señor apunta hacia el futuro, la esperanza de lo que está por venir para el creyente, particularmente la segunda venida del Señor y la vida eterna. Así nos lo dicen 1 Corintios 11, 23 al 26 y Apocalipsis 19, 9. Por lo tanto, la Cena del Señor es una proclama de un hecho histórico en el pasado y es una proclama de una esperanza en el futuro. Además, la Cena del Señor también tiene una proclamación, un componente presente. Es una afirmación de la fe de cada individuo en Jesucristo y de su pertenencia a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Nuevamente, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 27 al 29 nos dice que aquel que participa de la Santa Cena debe discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, el tercer aspecto importante de la Santa Cena es el aspecto de la proclama pasada del hecho histórico de la muerte y resurrección de Cristo, la proclamación presente de nuestra pertenencia a Cristo y a la Iglesia, y la proclamación futura de nuestra expectativa y esperanza de su regreso, de su retorno y de la gloria eterna con Él. El cuarto aspecto universal de la Cena del Señor es que este es un sacramento, es de alguna manera espiritualmente beneficiosa para el creyente. Y finalmente, el quinto aspecto de la Cena del Señor universalmente aceptado es que la Cena del Señor está limitada en su participación solamente a los creyentes. Aquel que no es creyente pues debe abstenerse de participar en la Cena del Señor en cualquier tradición cristiana. Bueno, a pesar de que haya acuerdo casi universal acerca de estos 5 puntos que hemos explicado, también a lo largo de la historia se ha debatido muchísimo el significado de la presencia del Señor en este sacramento. Especialmente el foco del debate se ha centrado en las palabras del Señor Jesús cuando Él dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículos 22 y 24, y en 1 Corintios 11, 24 al 25. Este no es, como algunos quieren decir, un debate moderno, un debate contemporáneo o un debate que empieza con Martín Lutero. De hecho, este es un debate que empieza desde el mismo principio de la cristiandad. Los padres de la Iglesia ya escriben tratando de resolver a qué se refiere Cristo con esto. La cúspide, el auge de este debate, de hecho, sucede en el siglo IX, en el año 844 en adelante. En esta época, en el convento de Corbie, en Francia, habían 2 monjes que escriben casi al mismo tiempo. Cada uno de ellos escribe una obra y ambas obras se titulan lo mismo. Escriben las obras que se llaman Concerniente al cuerpo y la sangre de Cristo. El primer monje se llama Paschasius Radbertus y el segundo se llama Ratramus de Corbie. Estos 2 monjes, ambos del convento de Corbie, escriben cada uno por su cuenta, independientemente,
un libro llamado Concerniente al cuerpo y la sangre de Cristo. Más bien en esas épocas no había derechos de autor. Imagínate cómo se hubieran demandado el uno al otro por escribir dos libros de la misma temática al mismo tiempo y con el mismo título. Esta es la situación. Para Radbertus, las palabras "esta es mi sangre, este es mi cuerpo", literalmente significaban que Jesús está presente, literalmente, físicamente, en el pan y el vino. Para Rattramus, él decía, no, son palabras simbólicas, es una metáfora. Y el debate entre ellos se caldea y dura mucho tiempo, y al final, por diferentes razones políticas que no vamos a entrar en ese detalle hoy, se impone Radbertus. Radbertus se impone, y a partir de ese momento la Iglesia Católica en general empieza a aceptar la idea de la presencia física, literal, del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Sin embargo, esto no era ¿cómo se dice? No era una necesidad de la fe católica hasta mucho más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien Radbertus se impone y la enseñanza oficial se vuelve la idea de Radbertus, la idea de Rattramus seguía teniendo fuerza, y habían a lo largo de toda la historia monjes, teólogos católicos que escribían acerca de la presencia simbólica de Cristo en la Santa Cena. No fue sino hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI, el cual es una respuesta a la Reforma Luterana, que se oficializa como la teología, la perspectiva oficial de la Iglesia Católica, la idea de Radbertus, que ya se va elaborando, se va teologizando, se va explicando mucho más con el escolasticismo principalmente, y se establece lo que se llama la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué quiere decir la doctrina de la transubstanciación? Quiere decir que para la teología católica, el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente, literalmente presentes en el pan y el vino. Y cuando el sacerdote consagra los elementos, pues estos dejan de ser un simple pan y un simple vino y se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Sin embargo, ellos se sirven de la filosofía aristotélica para explicar aquellos. Y ellos dicen que si bien el accidente permanece igual, la esencia es cambiada. Y eso para nosotros es chino. Bueno, ¿qué quiere decir eso? En la mentalidad filosófica de Aristóteles, cada cosa, cada elemento, todo lo que existe en la materia tiene dos componentes, el accidente y la esencia. El accidente es aquello que nuestros sentidos pueden ver y palpar y percibir, y la esencia es aquello metafísico, aquello que está por detrás del accidente, explica Aristóteles. Entonces, utilizando la filosofía aristotélica, la teología escolástica católica de la Edad Media explica la doctrina de la transubstanciación, y dicen: el pan y el vino en cuanto a su accidente, a su componente físico, permanecen iguales, permanecen inalterados, pero su esencia es cambiada. Por lo tanto, si tú le haces una prueba microscópica, elemental al pan y el vino, vas a encontrar que siguen siendo pan y vino, pero en su esencia metafísica son diferentes. Bueno, tal vez esta explicación funcionaba muy bien en la Edad Media, pero en la época moderna en la que hoy vivimos cuesta un poco entender. La otra gran debilidad de esta explicación es que no es una explicación realmente bíblica, es una explicación que se presta de la filosofía de Aristóteles, la cual es ajena al pensamiento bíblico tanto de Pablo como de Jesucristo. Así que es difícil entender y concebir que Cristo y Pablo estaban pensando en Aristóteles al momento de establecer la Santa Cena y de recordarla respectivamente. Bueno, la teología luterana se distancia un poco de la teología católica, pero no tanto. Y la teología luterana utiliza lo que es conocido como la consubstanciación. Ahora, valga aquí aclarar que los luteranos en sí no les gusta este término, y ellos no utilizan la terminología consubstanciación, sino que es la teología reformada la que le ha achacado ese término a la teología luterana para explicar lo siguiente. Lutero dice: la transubstanciación no sucede, no es así, no es que el accidente permanece igual pero la esencia cambia, nos desharemos de Aristóteles. Entonces Lutero utiliza algo mucho más raro y dice: Cristo no está presente en el pan y el vino, sino que está presente por encima y por debajo del pan y el vino. En otras palabras, para Lutero, Cristo está literalmente en cuerpo y sangre presente en la Eucaristía, pero él no está cambiando la esencia del pan y el vino, sino que está de alguna manera añadiendo al pan y al vino
el componente de su cuerpo. Bueno, la teología luterana es muy compleja y por eso es que no ha sido muy aceptada por el resto de las tradiciones reformadas, porque parece ser un deseo de alejarse de la perspectiva aristotélica de la transubstanciación, pero tratando a la vez de mantener el concepto. Entonces es como una manera de decir, quiero cambiarle el título, pero seguir afirmando lo mismo, por lo cual conlleva las mismas dificultades. Existe otra perspectiva que es la de Calvino, la tradición reformada o calvinista, que afirma que Jesús está presente espiritualmente en la Santa Cena. Es decir, para la tradición calvinista lo pone de esta manera: no es que Jesús desciende a nosotros en la Eucaristía por medio de hacerse parte física y literal del pan y el vino, sino que en la Eucaristía nosotros somos llevados arriba, somos invitados al banquete celestial con Cristo, y Cristo está presente en la Santa Cena de manera espiritual, de manera metafísica. Finalmente, está la perspectiva de Zwinglio, el reformador suizo, quien tiene otra perspectiva acerca de la Santa Cena conocida como memorialismo. La perspectiva del memorialismo, la perspectiva zwingliana, es que la Cena del Señor es un símbolo, una figura, una conmemoración del sacrificio de Cristo, un anuncio de su muerte y resurrección hasta su futuro regreso. Es por eso que este memorialismo también se ha llamado absentismo, porque en esta perspectiva Cristo no está metafísica ni físicamente presente en los elementos de la Santa Cena, sino que al contrario, la Santa Cena nos recuerda el hecho de que Cristo no está presente de manera física con nosotros hoy y no lo va a estar hasta el día de su regreso, sino que Él está presente con nosotros hoy a través del Espíritu Santo. Ahí tenemos entonces las 4 diferentes perspectivas de la Santa Cena: la transubstanciación, la consubstanciación, la presencia espiritual del calvinismo o la teología reformada, y el memorialismo o absentismo de la teología zwingliana. Bueno, desde la perspectiva evangélica, este último acercamiento, el acercamiento zwingliano de la Cena del Señor, es el preferible. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Primero, tenemos una pregunta importante que hacer tanto para los que declaran la consubstanciación como la transubstanciación, aquellos que dicen que el cuerpo y la sangre de Cristo están literalmente, físicamente presentes en el pan y el vino. Y es esto: es difícil armonizar el entendimiento literal de la declaración "esta es mi sangre y este es mi cuerpo" con el de que Jesús estaba físicamente presente cuando Él pronunció estas palabras. ¿Cómo puede Jesús haber estado encarnado, físicamente presente con los discípulos, y al mismo haber estado presente en el pan y el vino que ellos estaban comiendo ese momento? Entonces Jesús estaba sentado a la mesa de los discípulos, les dice: tomen, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en ese mismo contexto de este es mi cuerpo y esta es mi sangre, resulta que Jesús también estaba presente en el pan y el vino. Eso es muy difícil de explicar, y hasta ahora la teología católica y luterana no tiene una respuesta favorable a esto. Es por eso que el enfoque literalista encuentra una contradicción lógica y muy difícil de ser explicada. Bueno, en segundo lugar, está el hecho de que Jesús también utiliza varias metáforas para referirse a sí mismo. Jesús habla de sí como la puerta, como el camino, etcétera, etcétera. Y nadie va a decir que literalmente Jesús es una puerta o que Jesús es un camino. Por lo tanto, siguiendo el uso que Jesús hace del simbolismo como una manera de autorreferencia, parece mejor entender la Cena del Señor como tal, como un acto simbólico, como un acto metafórico. Ahora, ¿qué hacemos en cuanto a la perspectiva calvinista reformada acerca de que Jesús está presente espiritualmente en la cena? Bueno, esto es cierto, Jesús está espiritualmente presente en la cena, pero en la misma medida de que Jesús está espiritualmente presente siempre con sus discípulos. Mateo 18:20 y 18:20, perdón, y 28:20, Jesús dice lo siguiente. Mateo 18:20 dice: donde están 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Mateo 28:20 dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Promesas similares encontramos en Juan capítulo 14, versículos 23, Juan capítulo 15, versículos 4 al 7. Por lo tanto, una presencia metafísica especial de Jesús en la Santa Cena es un poco injustificada, porque Jesús ya prometió estar con nosotros siempre, todos los días y en todo momento. Entonces no es que Jesús está con nosotros en la Santa Cena y después no, Él está siempre con nosotros. ¿Cómo entonces debe entenderse la presencia del Señor en la Santa Cena o en la Eucaristía? Bueno, Millal Erickson, una vez más en su teología sistemática, nos ayuda a entenderlo y dice así:
La cena del Señor como acto de adoración es, por tanto, una oportunidad particularmente fructífera para encontrarnos con Él. Es probable que la presencia especial de Cristo en el sacramento sea de naturaleza influyente más que metafísica. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que Jesús está presente en la Santa Cena de la misma manera que está presente siempre con nosotros. Sin embargo, por la naturaleza de la Santa Cena, como un acto conmemorativo, como una proclama de aquello que Jesús hizo, de nuestra pertenencia a Él y de nuestra perspectiva futura de su retorno, entonces Jesús en la Santa Cena está de una manera especial influenciando, fortaleciendo, renovando la fe del creyente al participar de la Eucaristía, de la Cena del Señor, junto a los demás creyentes, o también en la privacidad de su hogar, al tener un momento de recordar que Jesús murió por él, que él le pertenece a Cristo y que tiene una perspectiva y una esperanza futura en Jesucristo. En consecuencia, cuando se lleva a cabo la Cena del Señor, acompañada esta por la proclamación simbólica y fiel del Evangelio como un componente crucial de este rito, la influencia de Cristo está presente, brindando a los creyentes la oportunidad de acercarse a Él y crecer en el conocimiento de Cristo y su amor, y por extensión en comunión unos con otros como parte del cuerpo de Cristo. Como concluye Erickson, la Cena del Señor debidamente administrada es un medio de inspirar la fe y el amor del creyente al reflexionar nuevamente sobre la maravilla de la muerte del Señor y el hecho de que los que creen en Él vivirán eternamente. Así que ahí lo tienen, diferentes perspectivas acerca de la Eucaristía o Cena del Señor. La perspectiva católica sacramental, en la cual el Señor está físicamente presente, impartiendo gracia por medio de la Eucaristía. La perspectiva luterana, en la cual dice que Jesús está físicamente presente, pero no cambiando los elementos del pan y el vino, sino de una manera de añadirle su presencia al pan y al vino, conocida como consubstanciación, y en la cual también dicen que este sacramento imparte gracia salvífica. La perspectiva calvinista reformada, en la cual dicen, no, Cristo no está presente en el pan y el vino, pero al compartir el pan del vino, nosotros de una manera espiritual, metafísica, somos elevados a la presencia de Cristo y nos encontramos con Él de una manera especial. Y la perspectiva evangélica o zwingliana, que dice que es un acto simbólico, un acto conmemorativo, y que Jesús está presente de manera de una influencia en nuestra fe, de fortalecer, de renovar nuestra fe al proclamar su muerte y resurrección, su segunda venida y nuestra pertenencia a Él. Nuevamente, sea cual sea la tradición a la que tú perteneces, recuerda esto: todas estas tradiciones son bíblicas, son válidas y son históricas. Lo importante es respetarnos unos a otros y recordar que nuestros puntos de acuerdo son mucho más fuertes que nuestros puntos de desacuerdo, y que al final de cuentas nuestra salvación es única y exclusivamente por medio de aceptar que Jesús es quien dijo ser y que Él efectivamente hizo lo que vino a hacer, morir en nuestro lugar en la cruz. Que Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición. Recuerda, si estos videos son de bendición para tu vida, compártelos con otros en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook. Que Dios te bendiga. Hasta un próximo Conversando con Jonah.